la cordial bienvenida a todos ustedes de manera muy especial por aceptar la invitación y conectarse con nosotros para participar de este taller Escuela Bíblica de Verano 360. Voy a llamar a mi hermano, amigo, pastor querido, Juan Carlos Hernández, que es el director ejecutivo de la Escuela de Formación Bíblica, para que nos dé algunas explicaciones de la logística de cómo va a ser el taller, no solamente hoy, sino también el viernes y el sábado. Adelante, Juan Carlos. Muchas gracias, Alba. Dios le bendiga a todos. Gracias por estar aquí. Creo que la motivación viene a partir de una pregunta. ¿Qué voy a hacer este año con la Escuela Bíblica de Verano? Es una pregunta que nosotros como escuela no hicimos. Les preguntamos a pastores, socializamos entre nosotros, ¿qué hacemos? Y esa pregunta dio como consecuencia que hiciéramos este taller. Así que nos alegra mucho de que estén aquí y hayan eh, llegado hasta aquí con este llamado. Queremos decirle que este espacio ha sido preparado para reflexionar. No es como que nosotros hemos construido algo y se lo hemos traído ya hecho, sino que lo que buscamos es aprender juntos y sobre todo dejarnos usar por el Señor. Nuestro compromiso es con cada una de las iglesias locales, tu compromiso con tu iglesia local y sobre todo para que este modelo de evangelismo, que le hemos llamado por año Escuela Bíblica de Verano, sea una bendición para entregar la buena nueva de salvación. Durante este taller, quiero decirte que hablaremos sobre grandes temas. Hemos seleccionado dos. Uno, el joven que Dios quiere usar, porque es a ustedes de alguna forma que queremos motivar para que Dios le use. Y por otro lado, cómo, luego que ya hemos logrado tocar muchas vidas en la participación de EBDB, cómo discipular, cómo hacer ese discipulado cercano. Porque sabemos que la vida, luego de ser transformada, hay que encaminarla y eso debemos hacerlo juntos. El objetivo es claro para cada uno de nosotros y para usted que está aquí, es que de este ejercicio, que va a durar una semana, cada uno de los participantes pueda salir con un plan de escuela bíblica de verano a ser implementado en su iglesia local. ¿Cómo lo vamos a lograr? Hoy tenemos la primera conferencia dirigida por nuestro hermano Alejandro Huerta desde Uruguay, quien está acompañándonos en este proceso con su experiencia, con lo que ha dado un muy buen resultado en ese país y que nosotros podemos utilizar. Esto lo vamos a hacer 2 días. Esta primera conferencia el martes y el viernes vamos a tener una segunda conferencia. Para ello, te hemos colocado un cuaderno de trabajo que esperamos que durante la conferencia tú lo puedas utilizar, porque es la base sobre lo que nosotros vamos a desarrollar ya el sábado en un taller presencial y práctico. Un taller que nos va a llevar con reflexiones ya estas dos conferencias y luego tener un diagnóstico. Más adelante estaremos colocando unas preguntas de algunas interacciones que hemos tenido. Y esas interacciones, más que respuesta, tenemos preguntas. Eso nos ha permitido elaborar un instrumento que vamos a diagnosticar en nuestras iglesias. Con tu opinión nos va a ayudar a construir este diagnóstico. Y luego el sábado nos vamos a reunir, uno para compartir, para ver herramientas, para poder estructurar ese plan que nosotros todos anhelamos durante años. Muchas iglesias, como conocemos, trabajan todo el año, otras 6 meses, otras 3 meses, algunas en el momento. Y eso de alguna forma queremos que sea una bendición seguir trabajando con este modelo de evangelismo. Así que
Gracias por estar aquí. Abramos nuestra mente, nuestro corazón y dejemos que Dios haga algo nuevo en nosotros. Que Dios te bendiga y bienvenido nueva vez. Amén, amén. Gracias, Juan Carlos, por darnos la logística y algunas breves palabras acerca del taller EBDB 360, más que un EBDB, nuestro primer día. Como decía anteriormente, en el grupo se colocó algunas reglas y es importante para que nos apoyen, para que se pueda dar lo más organizado posible como se ha preparado y con el apoyo de cada uno de ustedes. Nos apoyan manteniendo el micrófono en silencio durante la sesión. Si tienen preguntas que van a surgir, es importante que sepa que la tienen que escribir a través del chat del Zoom, que está disponible para cuando les surja, puedan escribirla y la vamos a leer, que parte de la regla está ahí, que la vamos a leer al final, que es la última. Evitar interrumpir al expositor cuando él está hablando. ¿Cómo yo lo interrumpo? Con el micrófono prendido. Así tengamos esa observación de que tengamos cuidado con el micrófono si lo tenemos encendido. Colocar su nombre en su perfil para conocer también de dónde nos están escribiendo o de aquellos que no tenemos la identificación, solamente el número. En el grupo de WhatsApp también podamos reconocerlos también aquí en el Zoom. Activa tu cámara, aunque quizás ahora vamos a empezar casi casi con la exposición, pero al final, para que se vayan preparando desde ahora, vamos a requerir que se prendan las cámaras para tomar una foto grupal, que va a ser también recuerdo de este primer taller. Así que esa es una de las informaciones principales que queremos indicar, que se compartió en el grupo, pero lo compartimos nuevamente aquí por aquellos que no vieron la información ahorita. Y de antemano compartimos la información de nuestro expositor Alejandro Huerta. ¿Conoce el expositor? A los 27 años, junto a su esposa Elizabeth, sirvió durante 2 años y medio en el barco misionero Logos. En 1998, su iglesia lo envió como misionero a tiempo completo, iniciando así una extensa trayectoria en la obra cristiana. A lo largo de los años, participó en la fundación del Campamento Cristiano Alfa, del Ministerio Evangelístico Carpa del Encuentro y del Instituto Bíblico Berea de Uruguay junto a otros hermanos. Su esposa Elizabeth enfrentó una enfermedad oncológica durante 6 años y lamentablemente partió a la presencia del Señor, pero dejó un testimonio de fidelidad y una profunda huella en la obra en Uruguay. Tiempo después, Dios le concedió una nueva oportunidad en el matrimonio. Hace un año contrajo matrimonio con Susana Beiser, hija de misioneros alemanes de llamada de medianoche, quien sirvió por más de 20 años como misionera en Palabra de Vida en Guatemala y en Argentina. Actualmente, Alejandro y su esposa Susana sirven juntos en diversos ministerios de Uruguay, en una nueva etapa de sus vidas, afirmando con convicción que Dios es fiel. Así que conoce a tu expositor Alejandro Huertas, que estará con nosotros en el primer taller EBDB 360. Adelante, mi hermano Alejandro. Bueno, muchas gracias primero que nada por este privilegio de compartir estos minutos con hermanos de un lugar que es un lugar muy querido para mí. He estado en algunas oportunidades. Quizás muchos de los que están escuchando ahora, lo que les voy a contar quizás no existían o eran muy niños, pero en el año 96, por eso estoy hablando no solamente del siglo pasado, sino del milenio pasado, ¿no? Estuvimos con el barco Logos ahí en Santo Domingo y estuvimos 50 días y tuve la oportunidad de predicar en muchas iglesias, prácticamente una o dos iglesias por día. Realmente fue una experiencia muy buena y conservo muchos recuerdos muy lindos de varios hermanos que conozco y que tengo un recuerdo y un cariño muy especial, y con algunos de ellos nos hemos encontrado en otros eventos, en otras oportunidades. Así que, y es más, en esta segunda etapa, como bien decía nuestra hermana en la presentación de Luna de Miel, nos regalaron la posibilidad de estar en Dominicana. Así que estuvimos hace apenas un año, en esta época andábamos por ahí.
Este, así que gracias a Dios disfrutamos de lindos tiempos, de reencontrarnos con algunos hermanos y bueno, de ver, como decía esa última expresión en la presentación, Dios sigue siendo fiel, aún en los momentos más difíciles. Y uno puede decir rápidamente de que la vida del cristiano es todo un desafío. Y a mí me gusta decir a veces, no sé si es correcto, pero la vida cristiana es para valientes, es para aquellos que están dispuestos a tomar un camino diferente, a enfrentar situaciones complejas y no afirmarse en su fuerza ni en lo que uno es, sino poner en práctica el aferrarse al Señor que todo lo puede y que aún en los momentos más oscuros Dios pone luz. Y les cuento una pequeña anécdota antes de empezar en lo personal con el taller esta tarde, esta nochecita. Cuando estaba en los momentos quizás más difíciles de la enfermedad de mi esposa, una hermana eh, con muy buena intención, una hermana grande, ella me preguntó, me dijo, Alejandro, ¿no precisarías la ayuda de un profesional en este momento? Refiriéndose a un psicólogo o en ese entorno. Y mi respuesta fue, si yo en este momento tengo que acudir a un profesional, automáticamente debo de dejar de predicar. Lo que yo tengo que hacer ahora es aplicar todo lo que enseñé durante tantos años, aplicar lo que aconsejé, aplicar lo que la Biblia dice, aplicarlo para mi vida. Porque es muy fácil dar un consejo para otros y cuando llega el momento de uno que pasa por un momento difícil, no aplicar ese consejo en uno mismo. Y este es un gran desafío para nosotros, para el creyente. Por eso digo que la valentía no significa ser fuerte o ser un superhombre, sino que la valentía significa reconocer nuestra debilidad y aferrarnos a aquel que dice que todo lo puede. Entonces, el desafío, lo que les quiero animar en esta noche, es que en este compromiso que Dios nos ha dejado, de llevar el Evangelio a otros, hay que ser valientes. Y no la valentía en el concepto humano, sino la valentía, vuelvo a repetir, en la dependencia de Dios. Y quiero felicitarlos porque toman este tiempo para que un poco la experiencia de uno, pero también nos enriquecemos con el aporte de cada uno y uno a nivel mundial. Hoy en día la tecnología nos permite acceder a mucho material y ver cuántas cosas están pasando en el mundo y ver cómo Dios se está moviendo en muchas partes de una forma increíble. La pregunta que nos tenemos que hacer es si ese Dios que se mueve de esa manera en otros lugares se está moviendo también en mi vida. Porque en definitiva el Evangelio es eso. La vida cristiana es esa. Es uno a uno. Dios no mira multitudes, Dios mira a uno. Y yo no sé cómo estás en esta noche. No sé qué experiencia de vida estás atravesando. No sé si estás desanimado, si estás animado, si estás triste, si tienes preguntas que no tienen respuestas, si parece que a veces hacemos cosas que no vemos el fruto que quisiéramos y nos desanima. Yo quiero animarte en esta noche a que realmente puedas experimentar la presencia de Dios en tu vida de una forma real. De decir, bueno, Señor, hay cosas que yo no puedo, hay situaciones emocionales que quizás no puedo dominar, pero una cosa estoy seguro, tú sí lo puedes hacer. Y por eso una frase que me gusta repetir mucho es que
El querer está en nosotros, el poder está en Dios. El querer está en nosotros, el poder está en Dios. Cuando cambiamos ese orden, la cosa no sale. Dios sí quiere, pero nosotros no podemos, solos. Por eso el querer es de nosotros, pero el poder es de Dios. Y pensando en el evangelismo y pensando en esas escuelas bíblicas de verano que ustedes hacen y que los felicito por esa historia que ya está en las iglesias de muchos años y seguir potenciando esos programas y no solamente cambiar programas, sino también potenciar programas. Que ese ajuste que a veces uno le puede ir agregando con una impronta, ayornándonos a los tiempos que nos toca vivir, poder decir, bueno, esta actividad que fue, es y seguirá siendo de tanta bendición en las iglesias, poder de alguna manera estar dispuesto a que Dios me moldee, que Dios me prepare para poder ser de bendición y que de esa manera podamos ver muchos frutos de personas que vienen a los pies de Cristo. Una cosa que quiero decir de entrada, no somos llamados a convertir personas. Somos llamados a predicar el Evangelio. La responsabilidad nuestra es la fidelidad de la predicación y la santidad de nuestra vida para poder ser utilizado por Dios como instrumento útil en sus manos. La salvación, la conversión, la obra de la redención, todo lo que eso implica con la salvación, es pura y exclusiva responsabilidad de Dios. Tú y yo tenemos la responsabilidad de ser herramientas útiles para poder llevar este evangelio, este mensaje que transforma vidas. Y por eso, como decíamos, esto es para valientes, para hombres y mujeres que pase lo que pase, van para adelante. Y acá hay una frase que se dice muchas veces, es de un político, pero es una buena frase, de esas pocas que se pueden sacar a veces de la política. Pero este hombre decía, hay orden de no dar marcha atrás. O sea, hay orden de ir para adelante. Y en el Evangelio también Dios nos da esta orden siempre, ir para adelante. Y tomé como base para nosotros, que creo que ustedes ya han recibido, para poder leer los capítulos 6 al 8 del libro de Jueces, tomar a Gedeón, a este hombre que es una historia muy conocida, pero que quiero sacar algunas características que tenemos que tener, que él tuvo, y que nosotros como, bueno, iba a decir como jóvenes, disculpen, no, yo digo, nosotros somos los jóvenes de antes, ¿tá? Entonces ahora están los jóvenes actuales. Pero igual de todas maneras todos estamos en este tema involucrados. Y yo pusimos este título, El joven al que Dios quiere usar. Y Gedeón fue un joven maduro al cual Dios utilizó de una manera tremenda para hacer un antes y un después en su pueblo. Pero hay algunas características que quiero dejarte en esta noche y que ahí van a ir apareciendo en compartir pantalla, que yo espero que eso esté por ahí o yo me olvidé de eso. Este, ustedes está en la pantalla, ven, No, no se ha compartido aún. no sé acá, vamos a ver si la tecnología me ayuda, porque a veces en esta edad saben que la tecnología nosotros la agarramos ahí como que del ala, ¿no? Los jovencitos la agarran enseguida, nosotros tenemos que trabajar un poquito más. Pero bueno, el joven a quien Dios quiere usar. Y ahí está Gedeón, del capítulo 6 al capítulo 8. Y vamos a ver algunas características. Que de esas características la idea es que ustedes en ese trabajo, en ese cuaderno de trabajo, puedan ir completando
Y quizás agregar algún apunte al lado si así lo entienden. Que cuando estén esas características juntas, esas 9 características, podamos trabajar en nuestra vida personal y decir en cuál de ellas estoy fuerte, en cuál estoy un poco débil, en cuál tengo que trabajar más. Y quizás vernos ahí como que fuera un espejo y que cada palabra que está ahí pueda apuntarnos debilidades, fortalezas, en fin, todas esas cosas que podemos ver. Vamos a tratar de cumplir con el tiempo porque uno se entusiasma y por ahí después se nos va el tiempo. Lo primero que vemos en Gedeón es que fue un hombre responsable, un hombre que a pesar de lo que estaba viviendo él y su pueblo, él no se achicó, él fue para adelante. Era responsable. Dice el versículo 11 del capítulo 6 que vamos a ir leyendo algunos versículos ahí salteados para no leer los 3 capítulos porque nos llevaría un tiempo considerable. Pero el versículo 11 de Jueces 6 dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Todos sabemos la historia, por qué él estaba trabajando en ese lugar que no era para trabajar el trigo, pero a escondida lo estaba haciendo en ese lugar. Y este es un hombre responsable, un hombre que no se achicó, como decimos por acá, por el sur, frente al desafío que tenía. Y él tenía que trabajar, tenía que juntar, proveer el pan para su familia y para parte del pueblo. Y cuando uno piensa en la palabra responsable, y vamos a una pequeña definición, dice obligado a responder por alguien o de algo. Persona que pone cuidado en lo que hace o decide. Es una persona que es consciente de lo que está haciendo, que no lo está haciendo a la apurada. Y saben, la responsabilidad, yo no sé cómo es República Dominicana, he estado, ya les digo, poco tiempo, pero en general, por acá por el sur, la responsabilidad no son de las grandes características de los uruguayos. A veces nos comprometemos con algo por un tiempo, pero la responsabilidad después empieza como que a bajar un poco el tono. Pero la responsabilidad es lo que en general, en lo general de la vida, nos catapulta para cosas importantes. Si queremos lograr cosas importantes en la vida a nivel secular y a nivel espiritual, tenemos que ser responsables. Y agrego algo más en este pensamiento. A veces podemos ser muy responsables para lo secular y no somos tan responsables para lo espiritual. Y ahí cometemos un error del concepto, tenemos un concepto erróneo, que separamos lo secular de lo espiritual. Y en la Biblia, nunca la Biblia separa lo espiritual de lo secular. Habla de la integralidad de la vida del creyente. Entonces, en todos lados tenemos que actuar con la misma responsabilidad. Y queridos, en este ministerio que ustedes están haciendo, hay que actuar con responsabilidad. Y discúlpenme que lo diga así de esta manera, pero como no los conozco, se los puedo decir con total libertad. Hay que ser responsables. Acá no hay lugar para gente irresponsable. Saben, ustedes saben el videíto que mostraron ahí, un poco más de la carpa del encuentro, que trabajamos con muchos niños, muchos líderes, muchos jóvenes, jóvenes que están aprendiendo. Una de las cosas que siempre enfatizo es cuando uno se responsabiliza con algo, tiene que cumplirlo. Porque no puede estar el liderazgo chequeando que continuamente se hagan las cosas si alguien ya se responsabilizó de hacerlo. Entonces, queridos, hay que ser responsables.
Una persona responsable es una persona que está dispuesto a aceptar desafíos y estar preparados para desafíos. Otra cosa que nos muestra la responsabilidad de Gedeón, aunque él no tenía los medios, cumple con lo que tiene. No tenía libertad ni los medios para hacer el trabajo. Estaba a escondidas haciéndolo, pero lo hacía. Y yo te pregunto, ¿cuántas veces tenemos excusas de que no tengo los medios, no tengo el tiempo para hacer tal o cual cosa? Gedeón me muestra que a pesar de eso, él hacía su trabajo. Él no se frustra frente a la primera adversidad. Van a haber problemas, pero no hay lugar para frustración. Hay que seguir para adelante. Algo más, él no presenta excusas para evitar su responsabilidad. La actitud de Gedeón es, a pesar de la dificultad, continuar. Y queridos, quiero remarcar esto y grabarlo en tu cabeza y en tu corazón. A pesar de la dificultad, hay que continuar. Permíteme decirme esta frase que no suena bien, pero te lo digo por experiencia. A pesar de la dificultad, se puede prosperar, se puede seguir adelante. Y uno ve la bendición de Dios. Y nunca vas a ver un momento totalmente oscuro, porque Dios siempre estará ahí para iluminar el momento más difícil. Por eso, no presentes excusas. Y a pesar de la dificultad, continúa. Gedeón estaba ocupado en buenas cosas. Y este hombre, Gedeón, estaba preparado para toda obra. ¿Ustedes se acuerdan lo que dice 2 Timoteo capítulo 3, versículo 17? 16 y 17, Pablo dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y el 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y queridos, lo voy a aclarar solo una vez. Acá es un tema genérico, ¿no? No es hombre masculino solamente, ¿no? No quiero caer en en el lenguaje de hoy que hay que aclarar hombre y mujer, nene o nena. No, no. Hombre es para todos. La Biblia lo habla así. Y el idioma que tenemos nos permite englobar. Esto está haciendo referencia para el hombre y para la mujer. Y la sociedad nuestra necesita hombres y mujeres que estemos preparados para toda buena obra. En lo secular, aunque que no debemos separarlo, pero también en lo espiritual. Y queridos, lo espiritual es lo que le da sentido a lo secular. Nunca lo separes. Por eso la Biblia dice, Dios dice, todo lo que hagas, hacerlo de corazón y como para quién, para el Señor. Y lo dice en toda la globalidad de nuestra vida. Ahora, en segundo lugar, porque me estoy yendo demasiado, miren, Gedeón fue un hombre sensible. Qué palabrita esta sensible, ¿no? Una pequeña definición, dice el diccionario, capaz de sentir físicamente y moralmente. Gedeón fue un hombre que estaba identificado con el pueblo, con la gente, porque él estaba haciendo ese trabajo para proveer alimento para otros. Había una necesidad y él era sensible frente a esa necesidad. Romanos capítulo 15, versículo 1, dice, así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. ¿Qué tema esta frase? No agradarnos a nosotros mismos. Todo lo contrario a lo que nos enseña nuestra sociedad. Vos tenés que estar bien, tenés que sentirte bien, porque el mundo sos vos. Y Dios dice todo lo contrario.
Aunque los que somos fuertes tenemos que entender y soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. ¿Cuánto podríamos decir de esto, no? Pero no tenemos tiempo. Este hombre era un hombre sensible. Y en el ministerio y en el evangelismo también hay que ser sensibles para poder identificarnos en esa empatía necesaria con la necesidad de la gente. Alguien sensible es alguien que le duele lo que le duele a los demás. El sufrimiento ajeno es su sufrimiento. Dice Romanos capítulo 12, versículo 15, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Si vas a evangelizar, muchas veces vas a tener que sentarte al lado de alguien que al principio solamente quizás tendrás que decirle que puedo entender tus lágrimas, que puedo entender tu sufrimiento. Y después podrá venir el Evangelio. Pero entendé el sufrimiento del otro. Una persona sensible es una persona que también actúa con verdadera solidaridad. Es solidario de verdad, no una mera pantalla. Yo sé que en República Dominicana no pasa, pero por las dudas lo digo. A veces cuando queremos hacer algo para aparentar algo, para que otros me vean, para quedar bien con alguien, para que el liderazgo de la iglesia me tenga en cuenta. ¿Saben? Isaías capítulo 58, versículo 6, hace una pregunta. Hablando del ayuno, que tanto se habla del ayuno, algunos hablan mucho, otros hablan poco, otros ni siquiera hablan. Pero el verdadero ayuno está en Isaías 58. Y ahí el versículo 6 dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Versículo 7, hablando de solidaridad, ¿no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Este es el verdadero ayuno. A veces ayuno aparentemente para algunos es dejar de comer solamente o privarme de algunas cosas. Quiero decirte que el ayuno está muy relacionado con la sensibilidad de ver la necesidad del otro. También el gran ejemplo. El que es sensible está dispuesto a vivir por los demás. Jesús vivió por los demás, entregó su vida y se sentó y dijo, dejen a los niños que vengan a mí, a los leprosos que vengan a mí, a los paralíticos, a los ancianos, a todos. Esa característica de estar cerca de la gente. Podemos tener mucho conocimiento, ser unos intelectualoides tremendos, espiritualoides, dicen algunos por ahí. Pero si no tener la sensibilidad de poder estar al lado y bajarte algún escalón, Dios no te va a utilizar para bendición de los demás. La persona sensible sabe ayudar. Hechos 20:35 dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los más necesitados. Y recordad las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Y cuando pensás en la escuela bíblica de verano, tenés que ir a dar tu tiempo, recursos, renunciar a otras comodidades, no ir a las preciosas playas que tienen ahí en República Dominicana y otras cosas para poder estar ahí al lado de niños que capaz que hay que soportar alguna incomodidad a veces, pero es bajarse un escalón
para que la persona conozca que el que Dios que vos tenés es un Dios que está cerca de la gente, no es un Dios de los grandes templos. Una frase que me quedó, que escuché de un hermano que dijo, la iglesia se separó de la gente cuando construyó sus grandes templos. Y a veces los grandes templos, muy cómodos, con aire acondicionado y un montón de cosas, nos encierra entre cuatro paredes y nos aleja de la realidad de la gente. Y lo que Dios quiere es al revés. Está bien el aire acondicionado, los salones cómodos, pero no nos olvidemos de que Dios quiere que estemos cerca de la gente. Y por último, esto es sensible, acordarse. Hebreos 13:3 dice, acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros estáis en el cuerpo. Esto es la sensibilidad, estar tan cerca de la gente que nos identificamos con su necesidad y con lo que está pasando. En tercer lugar, honesto. ¿Qué palabra esta, honesto? Ahí dice versículo 13, y Gedeón le respondió, ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? ¿Y ahora Jehová nos ha desamparado? Y mirándole Jehová le dijo, ve, con esta tu fuerza salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Honesto. Este hombre fue sincero y le dijo, adiós. No, me hablan de ese Dios poderoso y mirá lo que estamos viviendo. Mirá lo que estamos pasando. La cuestión es que este hombre pudo estar en ese lugar y abrir su corazón y vivir una vida de honestidad. Saben, la gente no sigue a los perfectos, necesita seguir a los honestos. La gente no sigue a los perfectos, necesita seguir a los honestos. Y queridos, vamos a impactar mucho a la gente con nuestra conducta, con nuestra forma de ser y con nuestra honestidad. Y Dios sabe, cuando somos honestos, a veces, cuanto más enojados estamos con Dios. Porque ahí abrimos nuestro corazón y decimos realmente lo que pensamos. Y no disfrazamos. Quizás nuestra alabanza con palabras bonitas, pero que demuestran algo que quizás no está en nuestro corazón. La honestidad tiene que ser una característica del creyente. Cuando querés presentarte como una herramienta útil para que Dios te use. Querido, ser honesto en todas las áreas de tu vida. Él fue honesto y dijo, él expuso sus limitaciones delante de Dios, que eran reales. ¿Qué podría hacer yo? Él tenía poca fuerza, no tenía los elementos, pero Dios le dijo, ve con esta tu fuerza. Tenía algo de fuerza, estaba trabajando, pero tú, dice, con esa tu fuerza salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Pero la pregunta es, ¿no te envío yo? Tus fuerzas potenciadas, ¿por quién? Por quien te envía. Cumplir nuestra misión con el evangelismo se potencia por quien nos envía, no por quienes somos nosotros. Ni por la capacidad que tengamos, ni por los dones que tengamos, ni por los talentos que tengamos. Se potencia por quién es el que nos envía. Y el que nos envía nunca nos va a fallar. Poca fuerza, pero la puso delante de Dios. Y uno sabe que ahí Dios la potencia y la multiplica. Primera Corintios capítulo 7, versículo 35 dice, esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo,
sino para lo honesto y lo decente, para que sin impedimento os acerquéis al Señor. ¿Por qué a veces no hay tanto fruto en la actividad evangelística? ¿Por qué a veces nos cuesta discipular a alguien para que se afirme en el Señor? ¿Por qué a veces hay matrimonios que por ahí la cosa no funciona bien? ¿Y saben por qué? Porque a veces hay impedimentos para acercarnos al Señor y para que el Señor pueda utilizarnos. Y déjame decirte esto con mucho respeto. Sé honesto y decente. Alejandro, esto es para vos. Para que delante de Dios, Dios pueda usar mi vida como un instrumento útil para poder ser de bendición y poder ser utilizado. ¿Qué quiero decir con esto? No vale ser un cristiano que vive algo el domingo y el sábado a la noche anduvo de farra por ahí, no sé qué expresión para usar ahí en República Dominicana, o salieron ahí a divertirse, o sos maestro de la escuela bíblica y preparaste la lección el sábado a la noche y porque tuviste tiempo para divertirte, pero no tiempo para estar con el Señor. O también, si hay pecado oculto, no podemos servir al Señor de esta manera. Por eso, queridos, Dios quiere instrumentos útiles y limpios en sus manos. En cuarto lugar, ser prudentes. Prudente, fíjense ahí lo que dice en el versículo 15. Versículo 15 dice, entonces le respondió, ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo, el menor, en casa de mi padre. Prudente. No se lo creyó, no se la creyó, decimos por acá. Como Dios te está mandando algo muy importante. Ah, ahora Dios me llamó a mí, me dieron esta responsabilidad y me suben los papeles a la cabeza. Acá hay una frase que decimos, si querés conocer a Pedrito, dale un carguito. Capaz que ahí también, no sé, me imagino que corren esta frase por todos lados. Y a veces hay personas que mientras no lo nombran en algo, están ahí, pero cuando le nombras en algo una responsabilidad, como que ya se sube y la prudencia queda de lado. Tristemente, el versículo 36 y 37 dice, y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío tuviere en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano como lo has dicho. Y aconteció así que cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Y ahí podemos seguir. Mas Gedeón dice, no se encienda tu ira contra mí. Y le pide otra señal, prudente. Una persona que sabe caminar y no anda cometiendo locuras. Y saben que la prudencia es cuando uno pone su confianza en Dios. Ser imprudente es cuando uno confía en uno mismo. Él no pide una señal para conocer la voluntad de Dios, sino para confirmar la voluntad de Dios. Dios ya le había dicho, salvarás a Israel de los madianitas. Ahora él pide una señal para confirmar la voluntad de Dios. Y este no es un detalle menor. Tú y yo sabemos que tenemos que evangelizar, porque esa es la gran comisión. Pero Dios te da a veces señales y te da oportunidades y te presenta oportunidades que te confirman que esa es la voluntad de Dios. Por eso, queridos, este hombre no era un aventurero, sino fue un hombre prudente. Y tengo varios versículos acá para leerles, pero no lo vamos a hacer por el tiempo, solamente les menciono algunos de los proverbios. Dice,
Proverbios 14:15, el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Eso es andar en prudencia. Proverbios 15:5 dice, el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Por eso, hermanos, Dios quiere esta característica, que seamos prudentes. Y vamos rápido, porque la verdad que no pensé que se me iba a ir tan rápido. Me quedan, las voy a mencionar un poquito más rápido, estas características que nos quedan de Gedeón, un hombre espiritual. Ahí en el versículo 18 dice, te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. El versículo 24, y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. Quizás suena demasiado obvio, pero queridos, el hombre, el joven, la mujer a quien Dios quiere usar tiene que ser espiritual. Y a veces descuidamos esto. A veces nos acostumbramos a cumplir con una fórmula. A veces nos acostumbramos a que ya sabemos y dominamos tanto los programas y sabemos tanto la dinámica y sabemos tanto lo que es la cena del Señor y que lo repetimos todos los domingos y nos cansamos y perdemos la esencia. Y cuando perdemos la esencia, estamos actuando en la carne y no estamos actuando con espiritualidad. Dios no va a bendecir tu trabajo en el evangelismo si no eres espiritual. No va a bendecir mi trabajo en el evangelismo si no soy espiritual. Si hago las cosas motivados por la carne, por el egoísmo, por la fama, para que me vean, o hago las cosas desde el silencio. A Gedeón nadie lo estaba viendo, pero Gedeón dijo, déjame traer la ofrenda, no te vayas. Déjame levantar el altar. Y un hermano decía, Daniel Altare, un querido hermano de Argentina, él era Altare de apellido, pero él decía siempre jugando estas palabras con su apellido, dice, si no levantas un altar en el secreto de tu dormitorio, no podrás levantar un altar público delante de los demás. Según como sea tu altar en lo secreto, va a ser tu altar en lo público. Y a veces queremos que Dios nos levante en ese altar y no estamos dispuestos a levantar un altar en lo secreto, donde nadie me ve. Y Gedeón hizo eso. Antes de salir a cualquier cosa, ¿qué hizo él? Levantó un altar. Por eso, un hombre espiritual, buscar la comunión íntima con Dios, aún en medio de la crisis y de lo que estaba pasando económicamente, trajo su ofrenda a Dios. Y esto es otro tema, no lo vamos a tocar ahora. Pero aún a pesar de las crisis, hay que ser fiel con Dios en nuestra ofrenda económica, de tiempo, de vida, de recursos. Hay que ser fiel a Dios en estas cosas. Estar cara a cara con Dios fue lo que le pasó a Gedeón. Y yo te pregunto en esta noche rápidamente, ¿cuándo fue la última vez que estuviste cara a cara con Dios? Que sentiste la presencia de Dios de una forma especial. A veces parece que nos olvidamos de esos momentos, pero Dios quiere que le veamos cara a cara, que podamos en la comunión íntima con Jehová disfrutar de su presencia. En sexto lugar, este Gedeón fue un hombre obediente. El versículo 25 dice, aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco,
en lugar conveniente, y tomando el segundo toro sacrificó en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo. Mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Esta frase, remarcala en tu Biblia. E hizo como Jehová le dijo, no como a él le parecía. A veces nosotros decimos, no, pero hoy en día hay muchas formas para hacer cosas y esto y lo otro. Está bien, pueden haber estrategias, pero nunca podemos matar la esencia. Es como Dios dijo. Y las cosas hay que hacerlas como Dios dice y no como a nosotros nos parece. Él fue obediente y la obediencia empieza por casa. Y si trabajas con niños, te voy a decir algo. No es mi fuerte el trabajo con niños, lo reconozco. Estuve rodeado siempre de gente que le encantaban los niños y yo también me gusta, pero lo fuerte es un poco más grandes en la edad. Pero un niño percibe si tú le hablas de obediencia y vos sos desobediente. Un niño percibe si le hablas de Dios y vos no disfrutás de Dios. Un niño percibe si vos le hablas de que hay que orar y leer la Biblia y vos no lees la Biblia y no orás. El niño percibe todas esas cosas. Y como eso podríamos poner un montón de ejemplos más. Pero la obediencia, rápidamente te nombro estas cosas. Y tenela presente esto, ¿eh? Muchas veces la obediencia tiene un precio. Hay que pagar un precio para ser obediente. En segundo lugar, genera rechazos. Muchas veces, por ser obedientes, otros te van a rechazar. Ser obedientes reclama pasos de fe, animarse a dar pasos de fe. Ser obediente significa la actitud del soldado que cuando llega una orden no la cuestiona, la cumple. Y cuando estamos delante de Dios, esa tiene que ser nuestra actitud. Está la orden de Dios, la cumplo. Gedeón fue un estratega, se prepara para obedecer. La obediencia hay que pensarla. Él dijo, voy a hacer esto de noche, porque si lo hago de día, el alboroto va a ser muy grande. Fue estratégico en la forma de obedecer. Por eso la pensó la obediencia y la hizo como tenía que hacerlo, porque hizo todo como Dios le había dicho. Él fue un hombre obediente y algunas cosas que las voy a dejar de lado, pero está el concepto de santidad que uno puede pensar en lo importante. Tenemos que ser obedientes a Dios en la santidad, en vivir como Él quiere. Ser íntegros, de una sola pieza. Pero bueno, el tiempo se me va y llego a la séptima que tenemos ahí, me quedan dos más rapidito. Capítulo 8, versículos 1 al 3. Ahí tenemos un hombre pacificador. Un hombre dice, pero los hombres de Efraín le dijeron, ¿qué es esto que has hecho con nosotros, no llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián? Y le reconvinieron fuertemente. A los cuales él respondió, ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Seb, príncipes de Madián. ¿Y qué he podido hacer yo comparado con vosotros? Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó luego que él le habló esta palabra. Ahí vinieron a recriminarle por qué no lo llamaron para la guerra a estos otros. Y Gedeón dice, pero queridos, todo lo que ustedes hicieron no es mucho más valioso que lo que yo hice. ¿Qué hizo? Aplacó el ánimo. Queridos, en el ministerio, en los equipos de trabajo, se precisan hombres y mujeres que sean pacificadores.
No tratar de imponer y que yo hice más y lo más importante y lo otro, sino pacificador. El otro día un hermano me decía, por una situación un tanto compleja y decía, no, pero yo no quiero el lugar que él tiene. Y yo le dije, bueno, que se note, no precisás decirlo. ¿Se entiende lo que digo? Cuando uno dice, no quiero ese lugar, bueno, pero que se note en tu actitud. Si se nota en tu actitud, no precisás explicar lo que no querés ese lugar. Por eso, pacificadores, saber manejar nuestras relaciones interpersonales, mansedumbre, estimular al que me agrede con buenas características de él, para pacificar las cosas y no querer ganar siempre cualquier discusión. Queridos, erradicar el espíritu de competencia en los equipos. Miren, Teresa de Calcuta dijo una frase: si logras algo, tendrás amigos falsos y enemigos verdaderos. Si logras algo, tendrás amigos falsos y enemigos verdaderos. Y la verdad que está buena la frase. Erradicar la competencia para que Dios pueda utilizarnos. Y el desafío en esto es yo, un agente de paz. También Gedeón fue un hombre perseverante. Dice el versículo 4 del capítulo 8, vino Gedeón al Jordán y pasó él y los 300 hombres que traía consigo, cansados, mas todavía persiguiendo. Perseverante. No dejar tareas sin terminar. Aunque el cansancio, el desánimo, a veces nos gane, hay que seguir para adelante. Y acá Gedeón me enseña, cansado, pero seguía igual. Siempre hay que estar dispuesto a dar una milla extra. Por último, queridos, humilde. En el capítulo 8, versículos 22 y 23, Gedeón dice, y los israelitas dijeron a Gedeón, sé nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos han librado de mano de Madián. Mas Gedeón respondió, no seré Señor sobre vosotros, ni mi hijo os enseñoreará, Jehová señoreará sobre vosotros. Qué hombre humilde. La verdad, no le importó. Sé tú el Señor nuestro. Dijo, no, Dios es el Señor. Queridos, esta característica de humildad, Dios es el Señor. Y como conclusiones, rápidamente, que van a quedar ahí, todas las características que hemos visto están relacionadas con el carácter espiritual del hombre, a quien Dios va a usar y la gente va a seguir. El carácter. Hoy enfatizamos más los dones de los líderes que el carácter. Cuidado con esto. El peligro de enfatizar los dones del Espíritu sobre el fruto del Espíritu. Uno le parece que porque tiene este don es más importante, pero si no da fruto, no es importante. Estamos haciendo algo mal. Esta es la razón por la que muchos líderes construyen con sus dones y después destruyen con su carácter. Esto hay que tenerlo presente. Construimos mucho con los dones, pero después destruimos con nuestro carácter. El joven al que Dios va a utilizar es aquel carácter espiritual, pues sin carácter espiritual los mejores dones serán infructuosos. Y esta, a modo de reflexión, esto que está en el libro
de Jim Edwards, que quiero leerlo para terminar. Él dice esa expresión de ese libro El perfil de tres monarcas y su relación con Saúl, con Absalón, y en un momento en esas cuevas, cuando Dios le pone, perdón, está la oportunidad para que él se tome venganza. Él escribe en ese libro, relata estas palabras mirando la escena y dice, no practicaré los métodos que causan la locura de los reyes, no arrojaré lanzas, ni permitiré que medre el odio en mi corazón, no me vengaré ni ahora ni nunca. Joab se enojó ante semejante respuesta sin sentido y se encolerizó en la oscuridad de la caverna. Pero miren, aquella noche los hombres se acostaron sobre las piedras húmedas y frías, murmurando acerca de las opiniones masoquistas y pervertidas de su líder en cuanto a las relaciones con los monarcas y sobre todo con los reyes insensatos. Aquella noche también se acostaron los ángeles y soñaron en el resplandor crepuscular de aquel día extraordinario que Dios aún podía dar su autoridad a un vaso digno de confianza. Y queridos, que tú y yo podamos ser esos vasos dignos de confianza para ser utilizados por Dios. Amén, amén. Qué belleza. Que el Señor siga bendiciendo en gran manera a nuestro hermano Alejandro. Y me quedo con esta información que sé que muchos tomaron también sus apuntes. El querer está en nosotros, el poder está en Él. No somos llamados para convertir personas, sino para compartir el Evangelio. A pesar de la dificultad, hay que continuar. Nunca verás un lugar tan oscuro porque la luz de Dios estará contigo. Dios no bendice el trabajo si no soy espiritual. Puede existir estrategia, pero no mates la esencia. Hay que pagar un precio para ser obediente y Dios es el Señor.